Tenían miedo. Miedo de lo que vio, de lo que dijo, de lo que quedó grabado y escondido. Durante años estas grabaciones fueron mantenidas lejos del público, archivadas como si fueran meros delirios de un científico excéntrico. Pero no lo eran. Eran confesiones, revelaciones profundas que Albert Einstein hizo en los últimos años de vida, cuando la ciencia ya no era suficiente para explicar lo que sentía. Él vio algo, oyó algo, y registró todo en cintas que hasta hoy causan incomodidad en universidades e instituciones que prefieren mantener su imagen dentro de fórmulas y teorías. Pero Einstein fue más allá. Él habló sobre lo que sucede cuando el cuerpo muere, sobre lo que la conciencia encuentra después del último suspiro. Y lo más impresionante, él describió todo esto con una serenidad aterradora, como si ya hubiese estado allí, y quizás lo haya estado. Él decía que la muerte no era un fin, sino una transformación de estado. Esta idea, aunque poética, ganó contornos casi científicos en sus grabaciones secretas. Él hablaba del alma como una frecuencia que continúa vibrando, incluso después del apagado físico. El cuerpo es solo el capullo, decía con voz firme, pero la mariposa continúa. ¿Por qué estas palabras fueron silenciadas por tanto tiempo? Quizás por miedo a que el mundo lo viera no como un genio racional, sino como alguien que osó tocar lo invisible. Y si sientes que existe algo más allá, este video es para ti. Aprovecha ya para suscribirte y darle like, porque vamos a revelar lo que pocos osan contar. Y una vez que escuches lo que él dijo, no vas a poder olvidarlo. Einstein relataba experiencias que comenzaron con sueños vívidos, donde veía paisajes desconocidos, conversaba con personas que ya se habían ido y recibía mensajes que, según él, no venían de la mente racional. Poco a poco, dejó de ver estas experiencias como simple actividad del sueño. Él comenzó a notar patrones, reconocer símbolos, entender que el tiempo en esos sueños no seguía las leyes de la física, sino otra lógica, más profunda, como si estuviese siendo conducido por una inteligencia mayor. Estas vivencias removieron su visión de la realidad. La muerte, él grabó una vez, es solo el fin de un lente. La luz continúa viajando. Para muchos, eso sonaba como poesía. Para él, era pura observación. Estas grabaciones acontecieron en sesiones íntimas, siempre con los mismos dos amigos de confianza, que usaban una grabadora antigua y juraron nunca divulgar el contenido sin autorización. Pero después de la muerte de Einstein, algo cambió. Uno de ellos tuvo un colapso emocional diciendo que la verdad lo estaba corroyendo por dentro. Fue entonces que parte de este material comenzó a circular discretamente entre estudiosos y espiritualistas, hasta llegar a una pequeña fundación alemana, donde quedó por décadas guardado en silencio. Lo que él decía en estas cintas no era religioso, tampoco filosófico. Era una tentativa real de traducir lo invisible en lenguaje humano, como si la física estuviese siendo empujada hacia adentro del alma. En uno de los tramos más impactantes, Einstein dice: «La conciencia es la única cosa que no colapsa. Todo lo demás es transitorio». Para un físico acostumbrado con átomos y energía, esta afirmación es casi una ruptura. Pero él no hablaba como quien especula, sino como quien sabe. Él describe el momento de la muerte como una expansión inmediata de la percepción, donde todas las conexiones emocionales de la vida pasan delante del alma como ondas de luz. No hay juicio, según él. Hay reconocimiento. Y eso lo llevó a creer que el universo tiene un propósito mucho más compasivo que lo que las religiones predican. La muerte, para Einstein, era un pasaje honesto, sin castigo, sin fin, apenas luz en otra dirección. En otro tramo, él revela algo aún más perturbador. Vi mi propio nacimiento antes de morir, como si todo fuese parte de una misma curva. Estas palabras indican que él experimentó algo semejante a lo que hoy llamamos SM, o experiencia cercana a la muerte, aunque en la época este término no existiese. Pero ¿cómo un científico tan lógico podría vivenciar algo tan místico sin perder el equilibrio? Justamente porque él entendió
que la espiritualidad no es opuesta a la ciencia, sino su extensión más sutil. Y al unir estas dimensiones, él dejó un legado que fue escondido por miedo a confrontación con el status quo. Pero ahora, esta verdad necesita emerger. Einstein describió este estado post-muerte como una conciencia en suspensión, donde el tiempo deja de ser lineal y la sensación de presencia se expande para más allá del cuerpo y de la mente. En esta condición, él dijo haber percibido que cada acción humana crea ondulaciones sutiles en un campo que llamó de tejido vibracional del espíritu. Según él, la física tradicional falla al ignorar este campo invisible que conecta todos los seres en niveles que la ciencia aún no comprende. No se trataba de una creencia, era, según él, una constatación tras experiencias profundas. Y lo más intrigante, él afirmó que el amor es la única fuerza capaz de alterar este campo de forma permanente. El amor es la gravedad del alma, dijo, una idea simple, pero devastadora en su profundidad. Durante una de las grabaciones, su voz vacila. Él dice que intentó compartir estos descubrimientos con colegas, pero fue recibido con silencio, risas y miradas de desconfianza. Ellos quieren el Einstein de los cálculos, no el Einstein del silencio, desahoga. Es en este momento que él deja claro, guardó muchas de sus visiones por miedo a ser desacreditado, no por vanidad, sino para proteger aquello que aún no sabía nombrar. Pero hoy, con el tiempo a nuestro favor, podemos oír estas palabras con otros oídos, no como ciencia ni como fe, sino como algo que trasciende las categorías, porque en el fondo todos nosotros sentimos que hay algo más, y quizás esté en la hora de escuchar, sin miedo, lo que él tuvo coraje de registrar. En uno de los pasajes más conmovedores, Einstein afirma haber escuchado la voz de la propia madre durante uno de esos estados alterados. Ella le decía, «Estás donde la luz nace, hijo mío». Él no supo explicar si aquello era memoria, imaginación o algo más allá. Pero la emoción en su voz es innegable. Él habla de un calor, de una presencia acogedora, como si fuese envuelto por una frecuencia que no juzgaba, apenas lo reconocía. Y esta sensación, él dijo, fue más real que cualquier experimento de laboratorio. Si la ciencia no puede medir eso, dice él, entonces quizás sea la ciencia que precise reinventarse. Estas palabras marcaron el inicio de su ruptura definitiva con los límites de la física tradicional. Con el tiempo, él comenzó a buscar textos antiguos, de culturas que también hablaban sobre el alma como algo eterno. Leyó manuscritos orientales, estudios esotéricos e incluso relatos de médiums respetados de la época. Lo que él buscaba no era consuelo, sino coherencia, una explicación que uniese sus vivencias con los principios del universo, y cuanto más se sumergía en eso, más convencido quedaba de que la conciencia sobrevive, no como un eco, sino como una continuidad legítima. En una carta nunca publicada escribió, «El universo no desperdicia nada, ni siquiera el alma». Esta frase fue encontrada años después, escondida entre los borradores de sus últimas anotaciones. A los que cuestionan la veracidad de estas grabaciones, resta una pregunta difícil de callar. ¿Por qué un hombre tan comprometido con la lógica arriesgaría su reputación con temas tan delicados? La respuesta quizás esté en la intensidad de sus experiencias. Einstein vio el velo entre los mundos rasgarse delante de sus ojos. Y una vez que se ve, no hay cómo desdecirse. Sus palabras no piden fe. Ellas ofrecen una posibilidad, una invitación. Porque si hay continuidad, si hay algo después, entonces todo lo que hacemos aquí tiene peso, sentido. Y eso cambia todo. Cambia la forma como amamos, como perdonamos, como seguimos adelante incluso delante del fin. Einstein pasó los últimos años de vida en contemplación. Mucho más allá de las fórmulas y conferencias, él se dedicaba a largas caminatas, reflexiones silenciosas y encuentros con personas que sabían oír sin juzgar. Era allí, lejos de los flashes, que él hablaba de las cosas que realmente importaban. Dijo que el mayor error de la humanidad era pensar que lo invisible no existe solo porque no puede ser tocado,
y que la muerte era la más bella prueba de que el misterio aún es mayor que el conocimiento. Estas ideas no fueron publicadas en los periódicos, pero quedaron grabadas, y ahora finalmente están comenzando a ser oídas. En una de las últimas cintas conocidas, Einstein habla casi en susurros, como si tuviese miedo de que alguien pudiese escucharlo del otro lado de la puerta. Él dice que, durante una madrugada, fue despertado por una presencia. No había sonido ni forma, sino una conciencia que se impuso con delicadeza. Ella no hablaba, pero yo entendía todo, contó. La presencia lo guió por una secuencia de imágenes de su propia vida, como una película proyectada en la mente. Él revisó errores, momentos olvidados, y percibió que todos estaban conectados por un hilo invisible de aprendizaje. La vida es una escuela sutil, la muerte, la graduación. Estas palabras encierran aquella grabación, y por algún motivo, el restante de la cinta fue borrado u ocultado. El científico que un día desvendó la relación entre tiempo y espacio ahora hablaba de cosas que ni los telescopios podían captar, y hacía eso con una naturalidad desconcertante. La muerte, para él, no era una ruptura, sino una transición lúcida. Él llegó a afirmar que ya había sentido esta transición en vida, en momentos de profunda entrega emocional. Cuando perdonamos de verdad, es como morir un poco y renacer. Esta analogía simple escondía una profundidad inmensa. Para Einstein, el alma ya sabía el camino, pero precisaba ser recordada, y estas grabaciones tenían ese propósito: despertar una memoria adormecida en cada uno de nosotros. A pesar del sigilo, parte de estas grabaciones fue transcrita por un estudioso suizo que durante décadas se dedicó a preservar el legado espiritual de Einstein. Según él, el científico tenía planes de publicar estos relatos bajo seudónimo para proteger su reputación, pero nunca tuvo tiempo. Su partida fue más repentina de lo esperado. En los papeles dejados atrás estaban las indicaciones de cómo él gustaría que este contenido fuese tratado: con respeto, sin fanatismo y con apertura. La mente que se abre a una nueva verdad jamás retorna a su tamaño original, escribió. Frase que resume perfectamente el impacto de estas grabaciones en aquellos que las escuchan. Entre las reflexiones más impactantes está una visión que Einstein tuvo durante un estado de meditación profunda. Él describe una inmensidad azul, donde voces cantaban en frecuencias imposibles de ser descritas en palabras humanas. Dijo que allí no había miedo ni identidad, apenas presencia, y que por primera vez comprendió lo que significa ser parte del todo. No como concepto, sino como experiencia directa. Esta visión lo marcó profundamente. Él pasó semanas sin conseguir escribir nada. Apenas caminaba en silencio, mirando para el cielo, como si buscase reencontrar aquello que ya había tocado. Incluso entre amigos cercanos, él evitaba detallar estas experiencias. Tenía recelo de ser rotulado como alguien que perdió el juicio. Y no obstante, nunca pareció tan lúcido como en estos relatos. Es curioso pensar que el hombre que revolucionó la física quizás haya hecho su mayor descubrimiento en el territorio del alma. Él afirmaba que toda materia, en el fondo, es una expresión temporaria de algo eterno, y que la vida, con todos sus dolores, no es castigo, sino refinamiento. Como el calor que transforma el carbón en diamante. Esta metáfora, venida de alguien tan racional, es quizás la mayor señal de que Einstein estaba viendo con los ojos del alma. Lo más fascinante es percibir cómo estos mensajes conversan con tantas tradiciones espirituales alrededor del mundo. Incluso, sin haber sido un hombre religioso en el sentido convencional, Einstein tocó verdades que están en el corazón de sabidurías milenarias. Él hablaba del alma como energía que retorna a la fuente, de la vida como un ciclo de aprendizaje y de la muerte como una liberación. Y hacía eso sin rituales, sin dogmas, apenas con la pureza de quien quiere comprender. Sus relatos no piden adoración, piden atención, porque en cada frase hay una invitación y en cada silencio una verdad esperando para ser oída.
Durante su jornada final, Einstein también comenzó a escribir cartas que nunca envió. Eran dirigidas a personas cercanas, pero con contenido universal. En una de ellas, destinada a su nieto, escribió: «Si un día sientes que el mundo ha perdido el color, mira hacia adentro. Todo lo que es eterno palpita ahí». Esta frase es más que un recuerdo cariñoso, es una pista. Él parecía querer dejar un mapa, un rastro de palabras que pudiesen guiar a las próximas generaciones por entre las sombras de lo desconocido. Sus reflexiones sobre el más allá no pretendían encerrar el misterio, sino inspirar coraje para explorarlo. Como él mismo decía, el misterio es la emoción más bonita que podemos experimentar. Incluso enfrentando críticas veladas y el silencio incómodo de sus pares, Einstein nunca desistió de investigar lo invisible. Él creía que ignorar el alma era el mayor error de la ciencia moderna. Nos hemos convertido en especialistas en explicar lo que vemos, pero olvidamos de investigar lo que sentimos. Esta fue una de sus últimas declaraciones en una carta privada. Para él, el universo no era apenas un conjunto de leyes frías, era un campo de significados. Y la muerte, lejos de ser un colapso, era el retorno de este significado a su origen. En otras palabras, morir era volver a casa. Y esta casa, él decía, era hecha de luz y conciencia. Hay registros de que Einstein habría intentado contacto con otros científicos interesados en experiencias cercanas a la muerte, espiritualidad y mediumnidad. Quería unir voces, crear un espacio de estudio libre de juicios. Pero el miedo a la reputación aún era un obstáculo. Uno de ellos respondió: «Su genialidad está en la física, no vaya a diluirla con estas ideas». Eso lo magulló profundamente. Él anotó: «¿Por qué tenemos tanto miedo de lo invisible? Quizás porque él nos obliga a ser humildes». Esta humildad es lo que atraviesa todos sus relatos espirituales. Nunca se coloca como dueño de la verdad, apenas como alguien que tocó un velo y quiso contar lo que vio. En otro pasaje tocante, Einstein relata haber sentido la presencia de una niña que había fallecido años antes, hija de un conocido. La experiencia fue tan intensa que él quedó en silencio por horas, sentado en el jardín mirando para la nada. Después escribió: «Ella me reconoció y yo la reconocí». Eso basta para saber que el alma no muere. Estas experiencias moldearon no solo su visión sobre la muerte, sino también sobre la vida. Él pasó a valorar pequeños gestos, silencios significativos, encuentros casuales. Todo, según él, hacía parte de una danza cósmica donde nada es por azar, ni siquiera el adiós. Las grabaciones también traen reflexiones sobre el tiempo. Para Einstein, el tiempo lineal era apenas una ilusión útil. Él veía la existencia como una esfera, donde pasado, presente y futuro coexisten en niveles que la mente común aún no alcanza. La muerte no es el fin de una línea, sino la travesía para otra dimensión del mismo círculo. Esta perspectiva cambia todo, porque si el tiempo no termina con la muerte, entonces nuestras historias continúan de algún modo, nuestras conexiones permanecen, y el amor que sentimos aquí quizás sea el puente que nos liga al otro lado, un puente que, según él, jamás se rompe. Incluso con el pasar de los años, hay quien diga que nuevas cintas aún pueden ser encontradas. Algunos estudiosos creen que parte del material fue intencionalmente destruido, por miedo o por ignorancia. Otros dicen que hay copias escondidas en archivos particulares en Europa. Lo que se sabe con certeza es que todo lo que vino a la luz hasta ahora es suficiente para sacudir certezas y despertar nuevas preguntas. Y quizás esta sea la mayor herencia espiritual de Einstein. No ofrecer respuestas listas, sino provocar cuestionamientos que resuenan en el alma. Porque cuando la duda es sincera, ella ya es un paso en dirección a la verdad. Los relatos más íntimos de Einstein apuntan para un entendimiento que trasciende el intelecto. Él llegó a afirmar que ciertas verdades solo pueden ser comprendidas cuando se abandona la necesidad de explicación. El alma no precisa ser probada, ella precisa ser sentida. Esta frase,
anotada en un pedazo de papel amarillento, quizás sea el centro de su jornada espiritual. La búsqueda no era por datos, sino por sentido, y en este sentido, la vida después de la muerte dejó de ser una hipótesis y pasó a ser un reconocimiento interno. Einstein decía que al tocar esta certeza no sintió euforia, sino una paz tan silenciosa que parecía el sonido original del universo. Esta paz lo acompañaba en las últimas mañanas. Caminaba despacio, como si conversase con algo que los otros no veían. Y de hecho, él decía sentir presencias, no como fantasmas, sino como conciencias que atravesaban el tiempo. Hablaba de reencuentros, de perdones que acontecían incluso sin palabras, y de una fuerza sutil que unía todos los destinos. Según él, esta fuerza no puede ser cuantificada, pero puede ser reconocida en el instante en que alguien sostiene la mano de otro con sinceridad. Esta fuerza es lo que nos espera del otro lado. No es punición, es acogimiento. Una frase que parece simple, pero que carga un universo entero dentro. En sus últimas semanas, Einstein casi no escribía más sobre física. Sus cuadernos estaban llenos de diseños, espirales, frases sueltas y símbolos que solo él entendía. Algunos estudiosos creen que él estaba intentando representar visualmente aquello que vio en sus visiones: estructuras energéticas, campos de conciencia, mapas de lo invisible. Uno de estos diseños fue apodado de el diagrama del alma por quien tuvo acceso. Era una secuencia de círculos entrelazados por líneas curvas con una luz central que irradiaba para afuera. Según una anotación en el canto de la página, él escribió: «Es por aquí que volvemos». Quizás fuese una metáfora, o quizás fuese literal. Estas páginas quedaron décadas guardadas por familiares, que temían que su contenido fuese distorsionado. Solo recientemente, algunas de ellas fueron disponibilizadas para investigadores independientes, que ven allí no solo un genio de la ciencia, sino un explorador espiritual. Un hombre que, al final de la vida, decidió atravesar la última frontera con coraje y humildad. Y cuanto más estos materiales son estudiados, más evidente queda que Einstein tenía un mensaje, no para los científicos del presente, sino para las almas del futuro. Para aquellos que osasen mirar más allá del velo, incluso sin pruebas, incluso con miedo. Lo que estas grabaciones y anotaciones revelan es que el mayor legado de Einstein quizás no esté en las fórmulas, sino en la fe silenciosa que cultivó en los bastidores. Una fe que no exigía templos, ni dogmas, sino apenas la apertura para sentir. Sentir que somos más que cuerpos, que el amor sobrevive a la muerte y que la conciencia es eterna. Él decía que la muerte solo asusta a quien se olvidó de quién realmente es, y que, en el fondo, cada uno de nosotros ya carga el recuerdo del otro lado. Solo precisamos reaprender a escucharla, porque esta memoria no está en la mente, está en el alma. Y es ella que palpita cuando el cuerpo silencia. Si hay algo que Einstein dejó, es este llamado silencioso para un reencuentro con lo que nos habita por dentro. Una invitación a la escucha, a la contemplación y al coraje de aceptar que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que nuestros ojos alcanzan. Él no quería ser seguido, ni idolatrado. Quería apenas que sus palabras encontrasen a quien estuviese listo. Y quizás, si has llegado hasta aquí, este mensaje sea para ti, porque a veces no es el contenido que importa, sino el momento en que Él nos encuentra. Y si hoy estas palabras resuenan en ti, es señal de que el velo ha comenzado a abrirse. Albert Einstein nunca precisó de altares. Su presencia, incluso en silencio, cargaba una reverencia que no venía de títulos, sino de profundidad. Y quizás sea por eso que estas revelaciones tengan tanto impacto, porque no se espera que un hombre de ciencia hable con tanta claridad sobre el alma. Pero él habló, y más que eso, sintió, vio, registró. Estas grabaciones no fueron creadas para convencer, sino para liberar de la prisión de pensar que todo termina con la muerte, liberar del miedo de partir, liberar de la idea de que la vida es aleatoria. Al compartir sus experiencias,
Él devolvió a la ciencia su parte olvidada, el misterio sagrado de la existencia. Esta es la razón por la cual, incluso décadas después, sus palabras aún resuenan. No en los laboratorios, sino en los corazones de quien busca algo más. Einstein transformó la física, sí, pero también tocó la eternidad. Y este toque no puede ser borrado. Él mostró que el conocimiento verdadero es aquel que nos torna más humanos, más compasivos, más conscientes de que estamos todos conectados y que la muerte, lejos de ser un adiós, es apenas un paso para otra forma de presencia, para otro nivel de amor, de comprensión, de ser, una continuidad que no se mide en tiempo, sino en esencia. Hoy, al escuchar estos registros, somos invitados a hacer lo mismo que él hizo: silenciar, observar, sentir. Porque la verdad no grita, ella susurra. Y estos susurros, que Einstein dejó escondidos por tanto tiempo, ahora llegan a nuestros oídos como un regalo que atravesó décadas, resistió al olvido y ahora encuentra espacio para florecer en nosotros. Si tocó tu alma, entonces comparte, no por vanidad, sino para que este mensaje encuentre otros corazones que también están listos. A veces, una frase basta para encender una luz que dormía. Y si sentiste esta luz encender en algún punto de esta jornada, guárdala con cariño. No porque vino de Einstein, sino porque vino de dentro. Él apenas la despertó. El verdadero milagro no está en las revelaciones en sí, sino en lo que ellas provocan en nosotros. En el silencio que queda, en la voluntad de ser mejor, de amar más, de vivir con sentido. Y si esta voluntad despertó ahí dentro, entonces algo ya ha comenzado a cambiar. Porque la verdadera transformación espiritual no viene de las respuestas, sino de las preguntas que se rehúsan a morir. Y Einstein nos dejó las mejores de ellas. Quizás sea por eso que tantos han intentado esconder este material, porque él no habla a la mente, habla al alma, y cuando el alma despierta, no acepta más vivir por la mitad. La vida después de la muerte, como él describió, es apenas un nuevo inicio. Y comprender eso en vida es un privilegio raro. No es preciso entender todo, basta sentir, basta permitir. Como él mismo decía, la mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Que esta apertura continúe en ti, ahora que conoces lo que fue mantenido en silencio por tanto tiempo. Si estas palabras tocaron algo en ti, no dejes que se pierdan. Deja tu comentario, comparte con quien sienta el llamado y suscríbete para continuar en esta jornada de descubrimientos. No por mí, ni por Einstein, sino por ti, por el alma que desea recordar quién es, para dónde va y por qué está aquí. La muerte puede ser el fin para algunos, pero para los que escuchan con el corazón, ella es apenas el retorno al origen, a un lugar donde el amor es la única ley, y donde quizás Einstein aún esté esperando para contarnos el resto.